Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Martes 27 de marzo de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información que marca esta jornada. El Gobierno Nacional confirmó el secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio en Mataje, límite fronterizo con Colombia. Las autoridades informaron que queda prohibida la circulación de ciudadanos que no sean del lugar. Ricardo Bravo con la ampliación de esta información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos el ministro del Interior, César Navas, confirmó el secuestro de trabajadores de diario El Comercio. Se trata de dos periodistas y el conductor que se encontraban laborando en esta zona, en el límite con Colombia, puntualmente en Mataje, en el límite internacional con el país del norte, con Colombia. César Navas entregó esta información y dijo que el hecho se habría producido la mañana de este día lunes. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. Una vez conocidos los hechos del secuestro de nuestros conciudadanos, nos reunimos los ministros de Defensa, del Interior, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, autoridades militares y policiales. Nos reunimos con los representantes legales del medio de comunicación, nos reunimos con los familiares de los ciudadanos secuestrados, a quienes se les brindó más detalles de lo ocurrido y se les dio información sobre los protocolos que se deben de seguir en estos casos. Pero el secuestro de los trabajadores de diario El Comercio fue alertado por el Gobierno Nacional, quien a través de un comunicado informó de este hecho. Entre tanto que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció. Ella se solidarizó con los familiares de los trabajadores de diario El Comercio, reiteramos, con los dos reporteros y el conductor, quienes efectuaban labores periodísticas en la zona de Mataje, en el límite con Colombia. Entre tanto que el ministro del Interior, César Navas, confirmó que las personas que no son de este lugar no podrán circular por este sector. Por disposición del señor presidente de la República, se ha convocado al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, máximo órgano de seguridad de nuestro país. Asimismo, la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el cantón San Lorenzo. Pedimos a ustedes, representantes de los medios de comunicación, a ustedes periodistas y a los usuarios de redes sociales, para el uso responsable de la información, para preservarla. Esto nos va a permitir preservar la integridad de nuestros compatriotas y también garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en la zona de frontera. Y ante los últimos ataques que se han registrado en la frontera norte, en el límite con Colombia, trascendió la noche de ayer que un grupo de asambleístas podrían viajar hasta la zona de Mataje, reiteramos, en el límite con Colombia. Esta información estaría por confirmarse en las próximas horas. Nosotros les tendremos más detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Bravo, por tu reporte. Y en su enlace semanal, el gobierno informa. Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió en torno a una reunión mantenida días atrás con el alto mando policial, en el que se abordaron justamente temas de seguridad ciudadana, vial y de manera particular la situación de la frontera norte. El mandatario anunció que dispuso el incremento de controles y operativos que aseguren la protección a la ciudadanía.
Estamos fortaleciendo aún más la presencia del Estado en la frontera. He dispuesto la intervención articulada de las diferentes instituciones del Estado. Se trata de un tema de seguridad integral, por lo que los sectores de educación, inclusión económica, salud y riesgos están en territorio brindando el apoyo necesario a nuestros queridos conciudadanos. Además, en la Comisión Binacional de Frontera, que se reunió el sábado en Tulcán, pedí al gobierno hermano de Colombia y a sus fuerzas de seguridad incrementar de inmediato su presencia y patrullaje en la zona. Requerimos de una férrea corresponsabilidad para luchar juntos contra este mal que es el crimen transnacional. Ecuador es un país de paz y vamos a luchar sin descanso para que esto se mantenga. Frente a los últimos atentados registrados en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, desde la Organización de Naciones Unidas se prevé una serie de medidas para apoyar a los sectores afectados. Según Arnaud Peral, coordinador residente en el país, el fin es prestar el contingente para las familias y su bienestar. Para ello, un equipo de trabajo ya se encuentra en la zona. Es un tema que nos preocupa, todos los temas de situación de frontera norte, de seguridad, pero también de falta de oportunidades, el tema de temas sociales, temas económicos, y estamos presentes como Naciones Unidas. Hay varias agencias trabajando, el Programa Mundial de Alimentos, en temas de seguridad alimentaria, está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en programas ambientales, desarrollo económico, está el ACNUR, en temas de refugiados, y OIM en temas de movilidad humana, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una presencia y queremos seguir apoyando los esfuerzos de manera obviamente coordinada, articulada con las autoridades locales y con el gobierno nacional. Revisamos otros temas. El presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 345, en donde designó a sus nuevos delegados ante los directorios de varias empresas públicas. Así, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas será el delegado del presidente de la República para los directorios de la Empresa Pública de Correos del Ecuador, de Astilleros Navales Ecuatorianos, Empresa Nacional Minera y Empresa Pública Santa Bárbara. Además, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo será su representante ante la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la Empresa Pública de Medios Públicos. Se designó también al titular del Ministerio de Finanzas como el encargado de la articulación del Consejo Sectorial de lo Económico. Con la siguiente información, mediante un boletín de prensa, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, denunció un intento de estafa por las quejas de ventas de cupos para acceder a las universidades. La entidad pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar y denuncien ante los organismos competentes este tipo de ofertas. La entidad además recordó que el sistema de acceso a la educación superior asigna de manera automática los cupos en función de la elección de la carrera, jornada, ciudad, modalidad e institución de educación superior que el aspirante realice. La asignación considera el puntaje obtenido por el estudiante en el examen Ser Bachiller, el número de cupos ofertados por la institución y el número de postulantes a cada una de las carreras. Tiempo de una breve pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Seguimos con más información. Inició el trámite para llamar a juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud presentada por el Partido Social Cristiano y se espera que la próxima semana la mesa legislativa reciba las pruebas de cargo y de descargo. La sesión de la Comisión de Fiscalización se instaló pasadas las 18 horas de este lunes 26 de marzo. Y es que la mesa legislativa fue convocada para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. La sesión la presidió la asambleísta Carla Chávez en calidad de presidenta encargada. Pero ante estos hechos, que son de dominio público, sí tenemos la obligación de actuar de forma inmediata, sin compromiso con nadie. El pasado 16 de marzo, el asambleísta Henry Cucalón presentó la solicitud de juicio político. Lo hizo con el respaldo de 61 legisladores.
Homero Castanier y Raúl Tello creen necesario evaluar las pruebas que sustentan la solicitud de juicio político, entre ellas la revelación de un audio con la conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor general del Estado, Carlos Polit, hecho que fue público a través del mismo fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. ¿En qué situación llegó el audio? ¿Por qué hizo público a la opinión, a la ciudadanía, sin seguir el debido proceso? Una vez calificado a trámite, la Comisión de Fiscalización notificará a las partes para que en el plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y descargo. En ese sentido, se darán las comparecencias en el tiempo que corresponden. Entiendo que están para la primera semana de abril, si no me equivoco, las comparecencias. De acuerdo al cronograma de sustanciación del juicio político contra Carlos Vaca Mancheno, el informe con las recomendaciones sobre si da paso o no al pedido sería aprobado a mediados del mes de abril. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió la visita protocolaria del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Arnaud Peral. En este encuentro, ambas autoridades discutieron sobre los avances normativos y los mecanismos para el cumplimiento de la resolución adoptada por el Parlamento en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Nuevos acercamientos de la Asamblea Nacional con organismos internacionales. En esta ocasión, la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, mantuvo una reunión de trabajo con Arnaud Peral, de Naciones Unidas. En este encuentro, un primer tema abordado fue los avances en el tratamiento de varias normativas pendientes al debate ante el Pleno. Creo que tuvimos una muy buena conversación para que podamos tener esta continuidad en temas como movilidad humana, en temas como el Código Orgánico de Salud, el Código de Niñez, la alineación de la agenda legislativa con la Agenda 2030. Frente a los últimos acontecimientos políticos generados en la Asamblea a criterio del coordinador residente de Naciones Unidas, ahora la legislatura tiene una ardua tarea en ganarse la confianza nuevamente de la ciudadanía. Por ello dijo tener amplias expectativas de la actual presidenta. Pero es importante que se pueda ir recuperando esta confianza. El órgano legislativo en cualquier país es fundamental para el buen funcionamiento de la gobernabilidad democrática. En cuanto a los temas que serán parte de futuras reuniones, según informó Peral, será el cumplimiento de la resolución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un plan de, podemos llamarlo, capacitación, información, sensibilización de las diferentes comisiones para que entiendan y conozcan mejor cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas, cuáles son los indicadores. Cabe señalar que este organismo apoya técnicamente a todas las comisiones en el tratamiento de normativas. Que Naciones Unidas ha estado y va a seguir siendo presente en el acompañamiento técnico al trabajo legislativo. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Asamblea destacó la presencia de Naciones Unidas en el Parlamento ecuatoriano. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los avances en el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud, pendiente de segundo debate, fue el tema abordado por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, junto a la ministra del ramo, Verónica Espinosa. En una reunión mantenida la tarde de este lunes, se expusieron también los logros alcanzados en el Sistema Nacional de Salud. A la expectativa se mantiene el Ministerio de Salud Pública la fecha y hora para el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. La titular de esta Secretaría de Estado, Verónica Espinosa, acudió hasta la Asamblea para dialogar con la presidenta del Parlamento y conocer avances del tratamiento de esta propuesta, que espera su discusión. Para que exista una ley pues que esté adaptada al marco constitucional, a la mejor evidencia, a los avances de la ciencia. Es una ley muy antigua la que nosotros tenemos y pues hay legítimos requerimientos del sector para que tengamos nueva legislación. Este documento, según la ministra, recoge cada uno de los planteamientos no solo de esta cartera de Estado, sino desde otros organismos que trabajan en salud. Por ello urge este debate. Lo que todos queremos es una buena ley que tenga todas las miradas, que tenga la mayor parte de los contenidos desde las diferentes perspectivas, y la comisión ha sido muy abierta, ellos han incorporado nuestras peticiones. Otro de los ejes abordados fue el Sistema Nacional de Salud como prioridad del Estado. A través de su cuenta de Twitter, la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, detalló los acercamientos con el Ministerio de Salud, al tiempo que destaca que la propuesta se encuentra en tratamiento para segundo y definitivo debate. Cabe señalar que días atrás el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, presentó un borrador de informe para segunda discusión que se estima se desarrolle a mediados del mes de abril. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La asambleísta Norma Vallejo, junto a representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano, solicitaron la derogatoria del Acuerdo 094 respecto a los procesos de desvinculación de servidores con nombramiento permanente, con el fin de acogerse al retiro por jubilación. El 22 de mayo del 2017 entró en vigencia el Acuerdo Ministerial 094 sobre las directrices para los procesos de desvinculación de servidores con nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro de jubilación. El documento establece que los trabajadores del sector público menores de 70 años que quieran presentarse a la jubilación de forma voluntaria solo podrán hacerlo cuando exista la respectiva planificación y disponibilidad presupuestaria, conforme a lo establecido en el primer inciso del artículo 288 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. Bajo ese contexto, la asambleísta Norma Vallejo solicita la derogación del acuerdo, pues insiste en que el plazo apremia para quienes quieran acogerse a este derecho, puesto que aún no existe la planificación adecuada de las instituciones. Podrán jubilarse, dice, podrán acogerse a su jubilación, pero no será obligación del Estado cancelar el derecho que les corresponde a la bonificación por jubilación. Y eso, lamentablemente, es ir en contra de la Constitución. Y añadió que este tema ya se encuentra en manos del Ministerio de Trabajo, organismo que además deberá asesorar este proceso de planificación. Una reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual estamos estableciendo que el Ministerio del Trabajo asesore y controle que las instituciones 2 veces por año presenten planificaciones para la jubilación. A este pedido se sumó Jaime Arciniega del Parlamento Laboral, quien dijo que este acuerdo debe ser derogado, pues jamás un acuerdo puede estar sobre una ley. Y por ello es que hemos señalado la importancia que tiene la planificación para entregarlos, pero implica primero derogar este acuerdo ministerial, que a todas luces es ilegal, es inconstitucional. El documento también establece que para los funcionarios de 70 años o más, la jubilación será obligatoria siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Desarrollar un sistema nacional de protección de los derechos para los adultos mayores es la propuesta de algunas carteras de Estado. El objetivo es aterrizar las políticas públicas en beneficio de los adultos mayores y generar una mejor protección a sus derechos. Todo esto en el marco del trámite en la Asamblea Nacional del proyecto de ley del adulto mayor. En 1991 se expidió la Ley del Anciano que protegía y garantizaba los derechos de los adultos mayores, pero actualmente resulta extemporánea, como lo explica el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira y la viceministra del Ministerio de Inclusión Social, Rocío Rosero. No corresponde al mandato constitucional de protección integral de derechos, por un lado, pero tampoco corresponde a la situación actual, no solo en el marco legislativo, sino también de política pública. La política pública es importante, pero la política pública tiene que estar fundamentada también en una norma pues que sea actualizada. Aunque la normativa es limitada, las 2 carteras de Estado brindan servicios en beneficio de los ancianos. Rocío Rosero comenta qué prestaciones ofrece el MIES. Unas son las prestaciones no contributivas, en donde está el bono de desarrollo humano y el bono Mis Mejores Años. Tenemos centros gerontológicos residenciales. Luego tenemos una modalidad de atención domiciliaria. La Defensoría del Pueblo, de su lado, se dedica a la promoción de derechos del adulto mayor, como lo sustenta su titular. Tiene que vigilar que las diferentes instituciones del Estado estén actuando correctamente para que un derecho se haga realidad. Los voceros de las instituciones públicas plantean la necesidad de una reforma integral a la normativa. Consideran que la misma debe contener un plan nacional de protección de los derechos de los adultos mayores. A criterio de Rivadeneira, el sistema debe ser descentralizado. Hay un cúmulo de institucionalidad, de sociedad que debe participar alrededor de la protección efectiva de los derechos, pero esto tenemos que traducirlo en normativa y tenemos que traducirlo en normativa que respete y haga eficaz cada una de las competencias de las diferentes instituciones. La viceministra Rosero explica cómo debe funcionar el sistema y qué instituciones deben formar parte del mismo. Tiene que ver con el diseño y la formulación de normas, de políticas, de servicios públicos y privados, ¿no es cierto?, en todas las instancias y niveles de gobierno. No es solamente el gobierno central, es decir, también el sistema implica la participación activa de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, para lograr
que esas políticas se implementen en los territorios. Coordinar esfuerzos entre las instituciones, perder la visión asistencialista, potenciar las capacidades de los adultos mayores son otras propuestas. La Comisión de los Derechos de la Asamblea, que tramita la reforma, prepara un informe para primer debate que podría modificar la reglamentación en beneficio del grupo prioritario. Efraín Espinosa, TVL Noticias. Amigos, es momento de una nueva pausa, pero no se vayan porque al volver les estaremos contando detalles acerca del foro sobre el cuidado y protección de la fauna urbana que se desarrolla en estos momentos aquí en la Asamblea Nacional. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Y seguimos con lo anunciado. En la Asamblea Nacional se desarrolla el foro Juntos por el Cuidado y la Protección de la Fauna Urbana, organizado por el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal. En paralelo, en la Plaza Juan Montalvo de la sede legislativa se instaló una feria de adopción de animales. Mariela Logroño nos tiene el informe. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Hoy en la Asamblea Nacional se desarrolló el foro Juntos por el Cuidado y la Protección de la Fauna Urbana, de iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Animales, presidido por el asambleísta Jorge Yunda. Nosotros nos encontramos en la Plaza Juan Montalvo. En este espacio se desarrolló una feria de adopción, también la presentación de la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de Quito, la presentación de la Unidad Canina de la Policía Nacional y también un stand de información del municipio de Quito. Observamos en imágenes ya los encargados también de la Unidad Canina y también de una fundación que se encarga de adoptar a los animales, los cogen de las calles para que ellos puedan luego tener un proceso de adopción. Tenemos ya a Soraya Toro. Ella es de la Fundación Animal Lovers Ecuador, una fundación que está hace aproximadamente varios meses funcionando. ¿De dónde nace esta iniciativa de la fundación? Nace de la demanda social frente a muchos problemas con respecto al maltrato animal, al abandono animal, a animales en la calle, a animales desprotegidos, y que la sensibilidad hace que no podamos ser totalmente indiferentes de esta gran problemática y que ello nos permita buscar una manera de aportar a la solución del problema. Estamos claros que esta no es la única solución. La solución creemos que es desde el área de la educación, desde la formación de la gente que entienda la otra mirada que implica respetar a un ser vivo como es un perro, como es un gato y otros animales que tenemos. ¿En qué condiciones han sido encontrados estos animales en las calles? Condiciones muy tristes, condiciones de negligencia, de familias que las han adoptado inicialmente, de abandono en las calles, de desnutrición, de deshidratación severa, de atropellamientos y un sinnúmero de problemas en los que los animalitos realmente han estado ya prácticamente muertos. Soraya, véngase acá a mi lado también. Vamos a observar en imágenes los perritos que están justamente para adopción. Son 5 canes que obviamente han sido encontrados en las calles y vamos a observarlos en imágenes. Este es un proceso también que realizan las fundaciones por el bienestar animal. Se realiza un proceso también de sensibilización y concienciación, Soraya, porque no solo el hecho de entregar a los animales también, sino también se realiza un proceso de sensibilización. Primero, para poder proceder a la entrega hay que hacer un proceso previo de estudio del adoptante, del requerimiento del adoptante, de las características psicológicas de ese adoptante y también del temperamento del perro, para poder acoplar efectivamente al can con el adoptante. Porque son animalitos que nosotros encontramos en las calles y que son estas fundaciones las que se encargan de darles un mejor estilo de vida y también en este proceso de adopción. Recordemos que esta feria de adopción y de información que se está desarrollando en estos momentos en la Plaza Juan Montalvo es con el fin de lograr lo denominado bienestar animal por parte de este foro de iniciativa del asambleísta
asambleísta Jorge Yunda. También observamos a mi lado derecho, se llama Firma, Yo Firmo por el Bienestar Animal Ecuador, en la que los ciudadanos y ciudadanas también se comprometen a ser parte de estos cambios por el bienestar animal. Según datos también entregados, la problemática de los animales domésticos abandonados en la calle es una realidad que se evidencia en casi todo el territorio. Se comenta que en Quito existen aproximadamente 600.000 perros y de estos 300.000 se encontrarían en la calle. Se tiene previsto además la realización de otros foros para poder compartir qué ocurre con la fauna urbana en el país y también buscar mecanismos de solución. Pues obviamente en el Código Orgánico del Ambiente también ya se hace mención a la fauna urbana, pero también se lo ha dicho días atrás por parte del asambleísta Jorge Yunda, lo que se busca es una normativa específica para el bienestar animal. Es la información que se genera desde la Plaza Juan Montalvo de la Asamblea Nacional, donde de a poco empiezan a sumarse los ciudadanos y ciudadanas a este evento de adopción. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por tu reporte y cuán necesario e importante sumarnos a estas iniciativas. Amigos, así concluye la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.